un dirigente cooperativista, político y social de larga trayectoria. Es el presidente del grupo Gesta, Miguel Olaviaga. Ya lo estoy saludando. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un placer escucharte. Gracias, Miguel, por el contacto y, por supuesto, por esta conversación que vamos a tener en esta edición especial de Canal 20 de Noticias. Primero, un poco A tu preguntarte, orden. consultarte acerca de tu percepción de este 2020, este año tan particular, trazado por la pandemia y con todo lo que eso produjo en diferentes niveles, diferentes estamentos y esferas. ¿Cómo lo viviste a este 2020, Miguel? Bueno, primero debo admitir que con conmoción, que no es ajena a la conmoción que sintió todo el mundo. Eh, yo naturalmente por la edad pertenezco a los llamados grupos de riesgo, Ujú. pero más allá del encasillamiento que pueda tener las edades cronológicas de cada uno, esta pandemia vino a decirnos a la ciudadanía del mundo, a los habitantes del mundo, que somos mortales, de manera tal de que el primer impacto fue casi paralizante. Inmediatamente después, ya cuando se aborda el tema desde la perspectiva del sanitarismo, identificando al virus, tomando medidas de prevención, apostando a la necesidad del avance de la ciencia para contrarrestar lo que es una pandemia como ocurrió en tantas oportunidades a la humanidad, evidentemente que hemos seguido de cerca todos los acontecimientos. Eso desde el punto de vista personal, tratando de proteger a la familia, sufriendo conmovido la pérdida de gente conocida, de amigos. Villa María perdió 100 ciudadanos, Ujú. más de 40.000 en la República Argentina, ni qué hablar en el mundo. Y desde el punto de vista de nuestro vínculo social, hicimos nosotros desde el punto de vista de nuestras instituciones que integran el grupo Gesta, un análisis, digamos, de perspectiva y empezamos a establecer, apenas comenzó este periodo de pandemia, establecer las prioridades, evidentemente. Por lo tanto, creemos que hay que trabajar sobre un concepto de resiliencia que no solamente está en el plano de lo individual, sino también de lo institucional. De manera tal de que el año 2020 ha marcado un antes y un después, porque no solamente tiene que ver con esa connotación sanitarista a la que me refiero, sino que también que ha acelerado procesos y dinámicas fluidas en materia de incorporación tecnológica, comunicacional, desde el punto de vista de las TIC, de manera tal de que estamos nosotros frente a un antes y un después. A priori es lo que podría conceptualizar, estimado Germán. Miguel, y entonces, a raíz de estas prioridades que se establecieron a nivel institucional y que obligaron a trabajar de una manera diferente a cómo se venía desarrollando, seguramente antes del inicio de la pandemia, ¿qué es lo que se avisora? ¿Qué perspectivas hay para el desarrollo de proyectos y de nuevas inversiones en los diferentes, o en las diferentes instituciones, bien digo, del Grupo Gesta? Bueno, lo que evidentemente tenemos que tener presente que los requerimientos y las necesidades del ser humano que se expresan en lo colectivo en nuestras instituciones siguen siendo parecidas. La generalidad necesita, por supuesto, los derechos a la vida, los derechos a la salud. Hay que trabajar muy mucho en materia de salud. Nosotros tenemos una larga experiencia que comienza allá por la década del 60 del siglo pasado, del 64 concretamente, con el Instituto Médico Mercantil, y allí nosotros empezamos a incursionar en el tema de la salud. Y bueno, concebida la salud como el sustento del bienestar del ciudadano, fuimos avanzando a través de los años y de la acción de las propias entidades en el análisis de cómo se mantiene mejor la salud, el trabajo de tipo preventivo, que lo canalizamos a través de centros de alta tecnología incorporada y de alta calidad, con certificaciones de calidad ISO 2015.
tenemos cadenas de farmacia que trabajamos en materia de salud, tenemos desde el punto de vista de la recuperación absolutamente todas las especialidades, hemos sostenido nuestro rol dentro del mantenimiento de la salud, que no tiene nada que ver con la pandemia, vale decir, la necesidad de sostener nuestra salud en el mejor estado estaba antes de la pandemia, lo sostenemos durante la pandemia y proseguirá. Hoy están soplando vientos de renovación en el sistema de salud de la República Argentina, en los distintos subsistemas, sean estos de hospitales autogestionarios, sean estos de medicina privada, digamos, lucrativa, o sean estas de obras sociales, que este es un sistema muy vigoroso que está pasando por una situación de prequebranto prácticamente desde el punto de vista de la financiación, así que estamos trabajando mucho con eso. Pero le agregamos a todo eso requerimientos que tienen que ver con la situación de la modernidad, por ejemplo, la comunicación, la interconexión, la provisión de cable, la provisión de televisión con ancho de banda, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el vínculo de informaciones, todo lo que tiene que ver con la difusión. Estamos trabajando también en otro requerimiento que es indispensable para el colectivo, que es la vivienda. Estamos trabajando desde el punto de vista, también desde el punto de vista de la salud, estoy diciendo, y desde el punto de vista de la subsistencia, el tema del alimento. Hemos trabajado mucho instalando nuestras propias proveedurías e incorporándonos a la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que nos permite comprar mediante un sistema muy virtuoso, sin intermediaciones que encarezcan los productos, en donde controlamos nosotros mismos la calidad de los mismos, valga la repetición. Y así, si seguimos enumerando, nos vamos a encontrar con muchísimas otras prácticas recreativas, de hotelería, es decir, todo lo que demanda el sujeto proyectado a la familia y proyectado a lo colectivo en materia de preocupación de nuestras entidades. ¿Y cómo lo visualizo? Lo visualizo como no solamente como una cuestión a profundizar los beneficios y los servicios, sino que creo que a partir de esta circunstancia se da una configuración en un tema muy sensible, que es el manejo de la economía, de un paso hacia la economía plural. Nosotros hemos asistido a una definición bicéfala de la economía, que tenía que ver con la economía de Estado y con la economía lucrativa, el tema del llamado mercado. Pero no habíamos tenido en cuenta lo que significa la economía social, que hoy se materializa en un 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país, y que se expresa a través de gestiones muy enjundiosas, como las cooperativas de producción, como las mutuales de servicios, de manera tal de que yo creo que lo vemos en el futuro con una mayor proponderancia, perdón, no me sale, desde el punto de vista de un equilibrio entre los tres sectores de la economía, Germán. En este contexto, más allá de la pandemia, más allá de las crisis momentáneas, seguramente el futuro es promisorio para la economía social, para el sistema cooperativista, que cada vez va ganando, al parecer, mucho más terreno. Tal cual, tal cual. Nosotros apuntamos al tema del cooperativismo como una acción que se sintetiza en dos aspectos: el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Nosotros no hablamos de la cooperativa, hablamos de la cooperación como círculo de gestión virtuoso. Hablamos también del concepto de la solidaridad, porque en épocas en donde las vacas flacas están haciendo su consolidación en la sociedad, el principal aspecto que tenemos que tener en cuenta es la solidaridad. Inmediatamente después tenemos que poner la cooperación para articular con todos los actores. La economía social no puede presentarse solamente como una alternativa del Estado y de la economía lucrativa.
tiene que formularse planteos de complementariedad. Y en ese sentido, nosotros le agregamos también de que estas instituciones, de cara al futuro, tienen el gran atributo que son escuelas de democracia, porque en esta entidad cada sujeto vale un voto, son las decisiones colectivas las que se imponen, existen organismos de contralor interno y externo, de manera tal que podríamos decir que si bien es cierto que históricamente tienen un origen filantrópico, desde el punto de vista de la modernidad, estamos frente a un modelo de gestión que reúne todas las condiciones para sobrevivir a la crisis y presentarse de cara al futuro como un segmento en desarrollo. No sé si he sido claro. Exactamente. Miguel, sin dudas, AMA ya es una marca registrada entre las diferentes entidades que conforman el grupo y el año próximo estaría cumpliendo 40 años de existencia. ¿Cómo se vive esto? Exacto. Volvemos a lo mismo, que son los años cronológicos. ¿Mm? Si nosotros decimos 40 años en la vida de una persona, conmueve, pero si nosotros decimos 40 años en la vida de una institución, podríamos decir que está en un proceso de adultez, desde el punto de vista de los cuadros, desde el punto de vista de su propio desarrollo, y también podríamos señalar siendo optimista, que ya hemos pasado la prueba ácida, porque estas entidades tienen la particularidad de que han sido históricamente entidades que han nacido con la crisis. De la misma manera que si midiéramos el destino de la evolución en términos de juridicidad, la evolución de la humanidad, decimos que el siglo XIX fue el siglo de los derechos individuales, el siglo XX del siglo de los derechos colectivos, y decimos que el siglo XXI va a ser el siglo de los derechos éticos, podemos decir que ANMA nació en un siglo donde se caracterizaba por la resistencia. ANMA nace en el año 1981, cuando estaban suspendidas, prohibidas todas las actividades políticas y sindicales por imperio del gobierno militar que se instauró en el país en marzo de 1976. Bueno, sobre esa base se reencontró con la dinámica democrática en el año 1983 y de la misma manera que nosotros tuvimos que soportar la dictadura, nos encontramos con una democracia que fue abriendo puertas, y estoy haciendo una consideración totalmente ajena a cualquier aspecto de tipo sectorial o político. Estoy diciendo que la democracia, a pesar de todas las dificultades y problemas no resueltos, es el ámbito natural donde tenemos que desarrollarnos nosotros. De manera tal que ANMA tiene 40 años, va a cumplir el 9 de septiembre, 9 de septiembre del 2021, va a cumplir 40 años. Podríamos decir que tiene una adultez institucional que la adorna con mucha práctica de resistencia, con mucha iniciativa, con muchos procesos ricos para ser analizados y fundamentalmente con una expresión de resiliencia, que así acabo abstracción de la dirigencia o de los directivos. Digo, la entidad no solamente sobrevivió, sino que tuvo muchos hijos, porque si nosotros queremos tener una nave insignia, tenemos que decir que es ANMA, porque después de ANMA vino Gesta, vinieron las otras entidades de educación, de comunicación, bueno, todas las entidades que son 12 que integran el grupo. Esas entidades nacieron a partir de esa génesis, de ese ADN, que fue una entidad que nació en el año 1981. La verdad de las cosas que creo que han sido exploradas las dificultades, y creo que ANMA ya puede hablar por motus propio y por derecho propio de que tiene un lugar ganado en el concierto de la sociedad de Villa María y en el concierto de las entidades de carácter social que se mueven en la provincia y en el país, Germán. Miguel, te queremos agradecer el contacto, la predisposición para esta charla. Sin dudas tendríamos
para conversar muchísimos temas más, pero el tiempo en televisión es tirano y así nos obliga. Gracias por estar en esta última edición del año de Canal 20 Noticias y un Si fuerte me abrazo. permitís, Sí, Germán, sí. solamente expresar un saludo que sintetice nuestros mejores deseos para todos aquellos que lo han pasado tan mal durante el año, para todos nuestros afiliados, requiriendo no solamente la voluntad de seguir trabajando juntos, sino brindando por la aventura personal de cada grupo familiar. Muchas gracias, Germán. Un abrazo, Miguel. Gracias. Encantado. Ahí estábamos charlando con Miguel Olaguiaga, el presidente del Grupo Gesta, haciendo referencia a la realidad institucional y lo que se avisora de cara al próximo año, para el cual faltan muy poquitas horas.